Presencia del señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, ingeniero Jorge Ferraresi, el señor Intendente Municipal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, el señor Secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, Diputada Nacional Magdalena Sierra, los señores Intendentes Municipales de Castelli, Chascomús, General Alvarado, General Guido, General Paz, La Costa, Las Flores, Mar Chiquita, Pila y Tordillo. Señores senadores y diputados provinciales, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales. Para dar inicio al mismo, invitamos a dirigir la palabra al señor Intendente Municipal de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Hola, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Una campaña San Jesús. Y la verdad que es un día muy especial para la quinta sesión electoral, para todos los intendentes que nos están acompañando, porque realmente esperábamos este encuentro ya hace algunos días, sabiendo que nuestro ministro Jorge Ferraresi me iba a dar solución a varios de los distritos que realmente tienen viviendas sin terminar, tienen nuevos proyectos para presentar. Y bueno, una alegría enorme conociéndolo a Jorge, cómo gestiona, cómo trabaja. Hay una expectativa muy grande que seguramente la vamos a ir cumpliendo a medida que vayamos presentándonos los diferentes proyectos. Así que, Jorge, darte la bienvenida, desearte los mejores de los éxitos en la gestión, y ahí vamos a estar todos los intendentes acompañando esta misión tan importante que es el del hábitat vivienda para cada uno de los argentinos, y en este caso para los bonaerenses que viven en la quinta sesión electoral. Muchas gracias, así que date la bienvenida. El señor Intendente Municipal Gustavo Barrera le hace entrega de obsequios al señor Ministro. Pasamos ahora al momento central del acto, que es la firma de las actas de adhesión al programa Casa Propia Construir Futuro, Fondo Nacional Solidario de Vivienda. Iremos invitando a los señores intendentes a acercarse a la mesa cabecera para proceder a la firma de los citados documentos. Lo hará el señor Intendente de Villa Gesell. Firma el señor Intendente, firma el señor Ministro. Invitamos ahora al señor Intendente Municipal interino de Castelli, Sebastián Echarren. Firma el Intendente interino, firma el señor Ministro. Convocamos a continuación al señor Intendente Municipal de Chascomús, Javier Gastón. Firma el Intendente, luego lo hace el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Pedimos que se acerque ahora el señor Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuoni.
Firma el intendente, luego lo hará el señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se acercará a continuación el señor intendente municipal de General Guido, Carlos Rocha. Firma primero el intendente, luego lo hará el señor ministro. Convocamos a acercarse al intendente municipal de General Paz, Juan Manuel Álvarez. Firma en primer término el señor intendente, luego el señor ministro. Se acerca a continuación el señor intendente municipal de La Costa, Cristian Cardoso. Firma en primer término el intendente municipal de La Costa, luego lo hace el señor ministro. Pedimos que se acerque el señor intendente municipal interino de Las Flores, Fabián Blastein. Firma en primer término el intendente, luego lo hace el señor ministro. A continuación se acerca para la firma el señor intendente municipal de Mar Chiquita, Jorge Alberto Paredi. Firma el intendente, luego el señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se acerca para la firma el señor intendente municipal de Pila, Gustavo Walker. Firma en primer término el intendente, luego el señor ministro. A continuación se acerca el intendente municipal de Tordillo, Héctor Aníbal Olivera. Firma el intendente, luego lo hace el señor ministro. Como cierre de este acto, invitamos a dirigirnos la palabra al señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ingeniero Jorge Ferraresi. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los compañeros intendentes por acompañarnos. A Gustavo por el habernos recibido de esta manera muy cálida. Juan Pablo de Jesús, que nos representa. Que también me acompaña en la tarea de todos los días de hace más de 26, 27 años. Así que, bueno, yo con la responsabilidad de que nos da Alberto Fernández en el tema de poner en valor algo tan importante como el tema de la vivienda. Por primera vez en la historia de la Argentina hay un ministerio que se ocupa del tema de viviendas. Y poner en valor esa política pública tiene que ver también con dar un debate interno en la Argentina. En un cambio de paradigma de este año que dejamos de pagar intereses de deuda externa para empezar a pagar deuda interna. Deuda interna con un montón de argentinos que habían dejado de soñar. Y cuando repasamos con los compañeros lo que había sucedido en cada uno de los municipios, como sucedió a lo largo y ancho de la Argentina, una pandemia anterior a esta pandemia dejó 55.000 viviendas paralizadas. Hay 55.000 argentinos a lo largo y ancho del país que sueñan con algo que tienen ahí tan cerquita y que ven el deterioro y el abandono de un Estado que se retiró de generar esos sueños o poder concretar los sueños
y se dedicó a partir, siempre el Estado está presente, hubo una ingeniería económica en la cual se fugaron más de 55.000 millones de dólares de la Argentina, que no se ve reflejado en el territorio, en ningún lugar del territorio con obra pública, ni con inversión, ni con políticas que hayan trascendido a lo largo de este tiempo, sino que todo lo contrario. Y reconstruir la Argentina tiene que ver con esto. Primero reconstruir lo que habíamos paralizado, después disparar las viviendas como hablábamos, intercambiamos con otros intendentes, como ese disparador social de ascenso social que tiene que ver con generar trabajo, que tiene que ver también con darle dignidad a la gente. Y eso lo tenemos que hacer como una política pública permanente. Y en esta primera etapa lanzar un programa de 120.000 viviendas nuevas a lo largo del ancho de la Argentina también, en el cual hoy hemos hablado con los intendentes de este lugar, como ya poner en valor, cambiar algunos paradigmas con respecto al tema del concepto de vivienda. Había un concepto en la vivienda de dos tipos de vivienda, un concepto de vivienda social. En la Argentina no van a existir más viviendas sociales, van a existir viviendas para los argentinos, todas iguales, donde los argentinos puedan aspirar a mejorar y a tener esa clase social ascendente que tanto pregonó el peronismo a la historia de sus gobiernos, donde cada día nos tiene que ir mejor, donde cada día el salario tiene que ser ese ordenador social que nos permita crecer en la familia, que nos permita tener esa Argentina de inclusión. Y darle una política pública, y esa política pública tiene que concretarse todos los años en el tiempo. A partir de concretar todos los años en el tiempo, hablábamos de generar utopías cada vez más, pero también realidades cada vez más. Entonces ese camino de concreción de viviendas va a ser algo que tenga que ver con un derecho. Cambiar el concepto también de que en este último tiempo había que calificar financieramente para tener una vivienda en el sistema financiero. Y hoy eso no va a existir más. Vamos a crear un fondo de recupero social, solidario, para construcción de vivienda, donde cada uno va a poder pagar en función del salario que tenga. No va a haber que generar una calificación bancaria, sino que va a tener que haber un ordenador, que es a partir del conocimiento del territorio con cada uno de los intendentes, de las provincias con cada uno de los gobernadores, para definir cuáles son los segmentos que vamos a ir ordenando en función del derecho a la vivienda. Así que esto, concretarlo a lo largo del tiempo, nos va a permitir poder resolver una deuda histórica, una deuda que tiene la Argentina en el tema de la demanda de viviendas para poder generar dos cuestiones fundamentales, como dice nuestro presidente: el arraigo, a partir de tener un hábitat, y también oportunidades, y oportunidades en cada uno de los lugares. Nosotros aspiramos a que cada argentino se desarrolle en el lugar donde nace. Y para desarrollarse en el lugar donde nace hay que haber oportunidades, tiene que haber transporte, tiene que haber conectividad, tiene que haber viviendas. Así que bueno, todas esas políticas que vamos generando a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina, que nos acompaña permanentemente, que les mando un saludo del presidente para todos ustedes. Digo, gracias por el recibimiento, por el cariño, por un año complicado, pero la verdad que se ve. Nosotros llegamos ayer, estuvimos recorriendo de manera espectacular cómo se va llevando esta temporada que ha generado un esfuerzo muy fuerte de los que gobiernan estas localidades, un comportamiento extraordinario de la comunidad en general, de los servicios que brindan, con los protocolos que se han articulado. Así que también desde acá el reconocimiento y la felicitación para Gustavo, que lo hemos visto, la verdad, trabajar incansablemente con esa preocupación que tenía que ver con cómo abordar la temporada, que esa temporada nos permita generar recursos para después pasar un año duro. Los inviernos acá son duros y a veces depende mucho de lo que ha pasado en el verano, así que la verdad, felicitarte por esa tarea que has tenido en este lugar, que es maravillosa. Bueno, quedo a disposición de ustedes para los que quieran preguntar. Eso me parece que era lo que habíamos quedado. Así que bueno, gracias a todos. Buenos días, ministro. Buenos días a los presentes. Irina Rodríguez para Minutos G. La pregunta apunta a aquellos que apostaron a créditos y a obtener su vivienda, que han visto la problemática de los créditos UBA, pero también de Procrear, donde, por ejemplo, en ciudades como la nuestra hay lotes que ha generado el municipio y que ha sido muy difícil acceder a esos créditos para la construcción de la vivienda. ¿Qué se le puede decir? Mira, el tema de lo que vos decías, créditos, ha sido una página negra de la Argentina en la conclusión del método por el cual se ajustaban. Nosotros hicimos un DNU, o sea, el gobierno donde suspendió por más de casi un año el tema del ajuste. Ahora empezó lo que tiene que ver con la convergencia, una fórmula de convergencia,
y hemos acordado a través de un mecanismo que tiene el Banco Central que ninguna cuota va a poder superar el 35% del ingreso del grupo familiar. Después decíamos, la demanda es inmensa, como decir, por eso tenemos que crear una política pública, por eso el presidente Alberto Fernández define la primera vez en la historia de Argentina que va a haber un Ministerio de Vivienda. Y ese Ministerio de Vivienda requiere de un debate de la clase política. Y siempre lo que ordena un país en función de lo que va a hacer es el presupuesto, ¿tá? Y hubo muchos legisladores, representantes de gobernadores o legisladores de la oposición, que hay muchos municipios que gobiernan esa oposición, que votaron en contra del presupuesto. Y después vino un debate a partir de la pandemia de este año que tuvo que ver con la ley de aporte solidario a las grandes fortunas, 10.000 familias argentinas que tienen muchísimo dinero, en el cual también han votado en contra. Y después ha venido un acto de justicia este año que ha tomado el presidente en haber ordenado los fondos obscenos que recibía la Ciudad de Buenos Aires, en más a partir de la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, y también se han unificado en la voz de no acompañar esa decisión política. Entonces, en la Argentina nos debemos un debate. ¿Cómo financiamos las políticas públicas? Y se financian con recursos. Y en una Argentina justa y una Argentina de inclusión, los recursos tienen que salir, los que más tienen son los que más tienen que pagar para poder generar políticas públicas. Así que no es únicamente poner en títulos las cosas, sino ponerla en valor. Venimos a poner en valor político esta acción que define el presidente Alberto Fernández en función de tener un ministerio, en generar financiamiento, porque los que votan en contra de los financiamientos después vienen institucionalmente vienen a pedir políticas públicas. Y como decía siempre, hay políticas públicas. Las políticas públicas del gobierno anterior fue generar una deuda, una fuga de capitales de más de 50.000 millones, que nos convirtió en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impagable, que hoy la Argentina está rediscutiéndolo y redefiniéndolo, y ese cambio sustancial entre lo que pasó hasta este año anterior y lo que pasa ahora, que se dejan de pagar intereses de deuda externa para pagar intereses de deuda externa. Pero sigue el debate porque una política pública merece tener una política de Estado, que esa política de Estado se tiene que mantener en el tiempo. Entonces, si esa política de Estado se mantiene en el tiempo, generamos este debate y la sociedad se pone de acuerdo con esto y acompaña lo que tiene que acompañar. Seguramente todas esas cosas que vos planteaste de los que tienen terreno, los vamos a poder concretar en corto plazo y en mediano plazo. Una política estructural requiere de mucho tiempo para poder determinarla como resultado positivo y bueno, empezamos ese camino. Empezamos el camino de la reconstrucción argentina, empezamos el camino donde la vivienda es un derecho, empezamos el camino donde cada uno de los intendentes, cada uno de los gobernadores mejores que ellos, nadie conoce la necesidad de su territorio, así que por lo tanto el orden por el cual se adjudican las viviendas o a qué sectores se va abordando lo van a definir cada uno de los intendentes. Gracias. Buenos días, ministro. Eduardo López para FM Milagros. Si usted tuvo oportunidad de recorrer, como dijo hace un ratito, o se habrán visto que hay viviendas que han quedado inconclusas en distintos barrios de la ciudad. Esperanzados estábamos también con el gobierno anterior de la provincia y realmente no hubo respuesta. Es más, creemos que a lo mejor ni siquiera la ex gobernadora habrá visitado esos barrios, no lo sabemos. Pero bueno, la pregunta concreta es la siguiente: ¿qué posibilidades hay de reflotar ese tipo de viviendas donde hay mucha esperanza? Incluso muchas de ellas están en un avance importante como para poder ser terminadas. Esa es la pregunta. Sí, cómo no. Como el ejemplo que da usted acá de esta ciudad, en la Argentina hay 55.000 viviendas en la misma situación, paralizadas desde el año 2015. Y eso también es una política pública. Es un mensaje de una sociedad, es decir, algo que empezó un gobierno donde definía políticas de inclusión, no es más política. El tiempo ha generado un deterioro, el tiempo ha generado que es imposible readecuar los valores históricos a los valores actuales. El proceso de acuerdos que tienen esas viviendas tiene un proceso de redeterminación, de ajuste de precio que al día de hoy es incalculable, así que tenemos una ley presentada en el Congreso de la Nación que está en el tratamiento de las leyes extraordinarias que va a tratar el Congreso probablemente antes del 1 de marzo, y a partir de ese día, ya el otro día vamos a firmar convenios con cada uno de los intendentes para darle continuidad y en corto plazo poder